Bien, vamos a grabar esta charla sobre los aspectos más técnicos de la difusión por resonancia magnética con la intención de comprender qué es y para qué puede servir la técnica de difusión sintética, que es una técnica de postprocesamiento de imágenes de difusión. Las imágenes ponderadas en difusión son imágenes de resonancia magnética en las cuales la señal que se obtiene está condicionada por el movimiento de las moléculas de agua en ese tejido. Y la forma de medir la magnitud de esa ponderación en difusión es a través de este factor que se llama factor B. Habitualmente se obtienen imágenes con un factor B de 0, es decir, sin ponderación en difusión, y con un factor B de 1000. Entre estos dos volúmenes, el B0 y el B1000, se obtiene el mapa de C. Eso es lo que se utiliza habitualmente en la práctica para, por ejemplo, la evaluación de un paciente con stroke. Desde hace algunos años se sabe que la obtención de imágenes con factores B más altos, por ejemplo 2500 o 3000, podría tener algún grado de utilidad en la práctica. En este caso, por ejemplo, estos autores demostraron que si bien la cantidad de lesiones que se detectan con imágenes B1000 y B más alto es la misma, la relación, el contraste de las imágenes es mejor cuando se obtiene con valores B más alto. Y desde hace algunos años se ha postulado el uso, inicialmente en el área de oncología, pero posteriormente en el área también de neurología vascular, se ha postulado el uso de estos valores B sintéticos. ¿Qué significa? Adquirir la imagen como siempre con un volumen B0 y un volumen B1000 y después aplicar un algoritmo de postprocesamiento que genere imágenes como si se hubieran obtenido con valores B más altos. Y esto tendría la ventaja de que no se demora tanto la adquisición de la imagen, además de que podría tener algunas ventajas en cuanto a la relación señal-ruido. Entonces, para comprender bien de qué se trata esto de la difusión sintética y cómo es posible obtener de manera artificial esas imágenes a partir de una ponderada en B0 y B1000, vamos a repasar un poquito los fundamentos de resonancia magnética en general y de la difusión en particular. Un resonador es como un imán, el paciente ingresa en el resonador, se aplica un pulso de radiofrecuencia y cuando ese pulso de radiofrecuencia se apaga, la energía que absorbieron los átomos de ese pulso de radiofrecuencia se va a liberar. En la resonancia magnética los tejidos se discriminan por la forma en la que liberan esa energía que adquirieron. En condiciones normales, los protones de los tejidos del paciente se encuentran dispuestos de manera aleatoria. Recordemos que los protones se comportan como un pequeño imán, tienen una carga positiva que está en movimiento, entonces generan un campo magnético y por lo tanto se pueden representar como un vector, que es lo que vemos en esta parte izquierda de la pantalla. Al estar dispuestos en forma aleatoria, estos vectores apuntan para todos lados y si uno obtuviera un vector resultante de todos ellos obtendría un estado de magnetización nula porque todos se anularían con su opuesto. Cuando ingresan en un campo magnético fuerte, esos protones se van a disponer de una manera ya no aleatoria, sino que una proporción va a estar en sentido sur-norte, en sentido paralelo, y otros van a estar dispuestos en el sentido inverso, antiparalelo. Va a haber una proporción mayor en sentido paralelo que en sentido antiparalelo y por lo tanto la resultante de esos vectores va a ser en realidad un vector que apunta de sur a norte, es decir, un vector hacia arriba, digamos. Cuando se aplica el pulso de radiofrecuencia, ese vector se va a acostar, se va a rotar 90 grados y posteriormente, cuando se apaga el pulso de radiofrecuencia, ese vector vuelve a tomar esa disposición longitudinal que había tenido inicialmente y en el medio va a liberar esa energía que absorbió. Esa energía que absorbió es la que va a detectar la antena y que se va a registrar como una señal. De manera que se puede graficar en el tiempo el cambio en la intensidad de esa magnetización longitudinal, que es lo que se ve en este gráfico y es la curva T1. Si obtuvimos el vector transversal después de aplicar el pulso de radiofrecuencia, cuando se apaga el pulso de radiofrecuencia se empieza a recuperar
progresivamente la magnetización longitudinal. Cada tejido lo hace con una determinada velocidad y la constante que describe ese comportamiento es la constante T1. Al mismo tiempo que se está recuperando esa magnetización longitudinal, la magnetización transversal que se había adquirido luego del pulso de 90 grados se pierde cuando el pulso se apaga. Entonces se produce el mismo fenómeno, pero con una curva inversa. Esta curva grafica cómo se va perdiendo la magnetización transversal a medida que pasa el tiempo luego de que se apagó el pulso de radiofrecuencia. Y lo mismo que para la curva T1, cada tejido tiene su forma particular o su constante T2 propia. Es importante señalar, tanto para la curva T1 como para la curva T2, que cuando dos tejidos se van separando en sus curvas por sus constantes diferentes, hay determinados momentos en los cuales ambas señales son diferentes. Por ejemplo, en este caso, si hacemos la medición en un tiempo ya muy lejano, vamos a encontrar poca diferencia entre la señal entre un tejido y otro, pero si lo hacemos en un tiempo prudencial vamos a encontrar que hay una diferencia más importante entre la señal que emite un tejido y la que emite otro, y algo similar ocurre para el caso de la curva T2. De manera que cuando pensamos en la ponderación que tiene una imagen de resonancia magnética, es importante considerar los tiempos en los cuales se realiza la medición de la señal, y eso es finalmente lo que determina el tipo de ponderación que tiene la secuencia. Por ejemplo, para ponderar en T1 necesitaríamos un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. No importan mucho los detalles de esto, pero sí saber que para ponderar en T2 se necesita un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco también largo. Y esto hace que las secuencias spin-eco que ponderan en T2 tengan o requieran un poco más de tiempo, y ese tiempo es fundamental a nivel de la difusión porque es el tiempo que permite intercalar unos pulsos gradientes de energía electromagnética que nos van a servir, como vamos a ver bien más adelante, para hacer la ponderación en difusión. Es esta cuestión de tiempo la que hace que las imágenes ponderadas en difusión sean en realidad imágenes T2 que tienen además una ponderación en difusión. Es decir, lo que nosotros vemos a nivel de una secuencia de difusión es una señal T2 pero cambiada en función del movimiento de las moléculas de agua, porque tiene además ponderación en difusión. Entonces, ¿cómo es esto de la aplicación de gradientes, el movimiento de las moléculas de agua y la ponderación en difusión? Vamos a imaginarnos primero una situación en la cual las moléculas no se están moviendo. Tenemos nuestros protones que tienen este movimiento de precesión y que además giran en su propio eje, como espines que son, pero que están moviéndose de manera sincrónica, en fase, es decir, se mueven todos al mismo tiempo y en la misma dirección. Si nosotros aplicamos un pulso de radiofrecuencia, les vamos a administrar una cierta cantidad de energía que va a hacer que los protones que reciban mayor energía se muevan más rápido y los que reciben menos energía se muevan más lento. Se apaga ese gradiente y los protones quedan fuera de fase porque algunos se movieron durante un tiempo más rápido y otros más lento. Entonces cuando se apaga el gradiente quedan fuera de fase, a la misma velocidad pero fuera de fase. Si se activa de nuevo ese mismo gradiente pero en sentido opuesto, los protones que habían recibido poca energía ahora y se movieron poco, tuvieron una velocidad más baja, ahora reciben más energía y se mueven más rápido, y viceversa. De manera que el efecto neto es, cuando se apaga el segundo gradiente, que los protones vuelven a quedar en fase, y los protones que están precesando en fase van a liberar más energía que si estuvieran desfasados. Por lo tanto, las moléculas de agua que no están en movimiento van a liberar una cantidad de señal mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando las moléculas están en movimiento? Se va a aplicar el primer gradiente
se van a desfasar, pero cuando se aplique el segundo gradiente, las moléculas se van a haber movido y por lo tanto algunas moléculas que habían recibido poca energía con el primer gradiente quizá vuelvan a recibir poca energía porque se desplazaron de lugar y viceversa. De manera que cuando se apague el segundo gradiente, las moléculas ya no quedan en fase y por lo tanto la señal que emiten es menor o no emiten señal. De manera que cuando las moléculas se mueven, emiten menos señal que cuando no se mueven. Y este es el fundamento de la difusión. Cuando el agua está en movimiento, por ejemplo en este sector del parénquima, los protones finalmente quedan fuera de fase y por lo tanto pierden señal y la imagen tiende a verse más oscura. En cambio, cuando las moléculas tienen alguna restricción al movimiento, los protones quedan en fase después de la aplicación del segundo gradiente y por lo tanto emiten más señal y la imagen que vemos es blanca. Y eso es lo que conocemos como restricción a la difusión. Es importante aclarar este aspecto de la difusión. Cuando se aplican los gradientes, se aplican en una dirección del espacio. Y en este sentido podemos tomar como ejemplo lo que sucede a nivel del esplenio del cuerpo calloso. Si nosotros aplicamos el gradiente en un sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, vamos a ver que a nivel de la difusión vamos a ver el esplenio del cuerpo calloso se ve negro. ¿Por qué? Porque en realidad en este sentido, a nivel del esplenio del cuerpo calloso por la dirección de las fibras, las moléculas se mueven, no tienen ninguna restricción porque siguen el trayecto de esas fibras, por lo tanto lo vemos negro. Pero si lo viéramos, por ejemplo, con el gradiente aplicado en sentido anteroposterior o posterior-anterior, vamos a ver que hay, lo mismo que en sentido cefalocaudal, hay brillo a nivel de esta estructura anatómica que lo que nos está señalando es que en ese sentido, en ese lugar, las moléculas no se mueven. Y esto no quiere decir que haya restricción a la difusión, sino que la difusión no es igual en todas las direcciones del espacio. Eso es lo que se conoce como difusión anisotrópica, que es la forma de difusión normal en el cerebro, que no es un cubo de agua donde las moléculas se mueven libremente, sino que chocan con distintas estructuras celulares. Entonces, ¿cuál es la difusión real que usamos en la práctica? En realidad es una combinación de todas estas, es un promedio, porque lo que nos interesa, en principio, es no saber en qué dirección se están moviendo las moléculas, sino cuál es la magnitud total del desplazamiento de esas moléculas, si se mueven mucho, si se mueven poco. No importa a priori para esto en qué dirección. Entonces lo que se usa es un promedio de esos tres valores, que es lo que conocemos como difusión isotrópica o a veces se le llama trace. Entonces podríamos resumir que la difusión es como una imagen ponderada en T2, en realidad es una imagen ponderada en T2, pero que va a tener menos señal en los lugares donde las moléculas se están moviendo. Esta ecuación en realidad es una forma matemática de expresar lo que acabamos de decir. Grafica que la señal en difusión va a ser igual a la señal que se adquiere sin ponderación en difusión, pero multiplicado por el exponencial de el factor B de ponderación difusión negativo por el coeficiente de difusión de las moléculas de agua. En este gráfico podemos ver cómo se comporta la función exponencial de un número negativo. Como en esta parte de la ecuación tenemos un número negativo, vamos a estar haciendo el exponencial de un número negativo. Mientras mayor es el valor absoluto de ese número negativo, más pequeño va a ser el resultado de esta parte de la ecuación. Es decir, el exponencial de menos 2 arroja un número y el exponencial de menos 4 arroja un número mucho más pequeño y siempre menor a 1, es decir, 0,00 algo. Entonces, mientras más se mueva la molécula de agua y mientras más sea la ponderación en difusión, este número va a ser cada vez más pequeño. Y este número, este término de la ecuación, en realidad lo que hace es achicar el valor final en relación a la señal en B0.
Es decir, lo mismo que dijimos antes. Vamos a tener menos señal mientras más se muevan las moléculas de agua y obviamente mientras mayor sea la ponderación en difusión que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se determina la ponderación en difusión? Depende de varias cosas. Lo más importante es el tiempo que pasa entre la aplicación de un gradiente y otro gradiente. ¿Por qué? Porque si yo dejo pasar muy poquito tiempo entre la aplicación de un gradiente y la aplicación del otro gradiente en sentido opuesto, doy poco tiempo a que las moléculas se muevan y mi técnica entonces no es tan sensible para detectar el movimiento de las moléculas de agua. En cambio, si yo dejo pasar mucho tiempo, doy tiempo a que se muevan las moléculas de agua y entonces mi técnica es más sensible para detectar el movimiento de las moléculas de agua. Otros factores que influyen son la potencia de ese gradiente y la duración de cada uno de esos gradientes. Esto se refleja en esta ecuación y nos va a dar un número que es de lo que estamos hablando. Habitualmente la ponderación es B1000. Como vemos en este caso, un B0, en el cual lo que estamos viendo es un mapa de la señal, donde toda la señal depende del efecto T2. Cuando hay ponderación en difusión, vemos que los lugares donde hay moléculas de agua que se mueven, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo, donde se mueven más, vemos que hay una franca diferencia de la señal entre lo que es B0 y B1000, pero también se puede incrementar esa ponderación en difusión a B2000 y vemos que hay todavía más pérdida de señal. Pero no nos olvidemos que lo que vemos en la difusión es una combinación de la señal que se obtiene por el efecto T2 y por el movimiento de las moléculas de agua. Entonces, ante una imagen que brilla en la difusión, ¿cómo diferenciar una cosa de otra? Y la respuesta es el mapa ADC, que es lo que vamos a ver ahora. Imaginemos qué es lo que sucede, por ejemplo, con el líquido cefalorraquídeo. Cuando estamos en B0, que no hay ponderación en difusión, toda la señal depende del efecto T2. Supongamos una señal X, como la que está marcada acá. A medida que aumentamos la ponderación en difusión, esa imagen, ese valor de intensidad de señal va a ir cayendo, se va a ir poniendo cada vez más negro, que es lo que representa este gráfico, cómo se comporta la señal en función del grado de ponderación en difusión. Y este es el caso del líquido cefalorraquídeo, donde vemos que hay una pendiente muy importante de disminución de la señal en función de la ponderación en difusión, que es lo que vemos gráficamente arriba. Los otros tejidos en realidad sucede lo mismo, pero con menor magnitud. ¿No es cierto? La intensidad de señal en el parénquima es menor cuando se pondera en difusión, pero la diferencia no es tanta en relación a lo que pasa, por ejemplo, con el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que estas curvas tienen también su propia pendiente. Esa pendiente en realidad es el coeficiente aparente de difusión. Mientras mayor sea la diferencia entre lo que pasa sin ponderación en difusión y lo que pasa con ponderación en difusión, es un indicador de cuánto las moléculas se mueven, y eso se puede graficar en el espacio a través de este mapa escalar, que es el coeficiente aparente de difusión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un caso de un paciente que tiene una ACV? En este caso una ACV de tronco, vemos que hay un incremento de la señal a nivel de la difusión y que hay también un incremento de la señal a nivel del B0. Este es el volumen B0. Si uno grafica cómo cambia la señal en función de la ponderación en difusión, vemos que cambia muy poco en realidad. Entonces esta es una curva que tiene poca pendiente y por lo tanto, si vamos a ver el ADC, vamos a ver valores negros, porque lo que se grafica es el valor de esa pendiente. Y ese es un valor muy bajito, le corresponde un color más oscuro. Entonces podemos decir que esto es por restricción real. Lo podemos medir. Habitualmente se considera para el core de un stroke un valor de 620 de ADC. Normalmente debería ser más alto en la sustancia blanca. Entonces ahora sí vamos a encarar el tema de la difusión sintética. Recapitulando un poco, vemos de nuevo esta ecuación que nos describía la relación entre la señal B0 y la señal cuando había ponderación en difusión, o mejor dicho, cómo cambiaba esa señal con la ponderación en difusión.
Y podemos ver que reacomodando esta ecuación podemos despejar el coeficiente aparente de difusión y obtenemos una ecuación que en realidad lo que nos va a mostrar es lo que habíamos visto antes en el gráfico, es esa pendiente de cambio de la señal cuando hay y cuando no hay ponderación en difusión. Es decir, el cambio de la señal entre dos valores distintos de B. Sabemos que el valor de la señal en B0 depende del efecto T2 y por lo tanto depende del tiempo de eco y de la constante T2 del tejido. Pero lo que queremos ver acá es cómo nosotros podemos predecir cuáles serían los valores de señal que tendrían los tejidos si se hubiera obtenido la imagen con un valor B determinado, supongamos 2000 o 3000, pero tomando como parámetro los valores B0 y B1000. Es decir, de estas ecuaciones se pueden despejar los términos para obtener esto que vemos acá abajo, que nos dice qué señal se tendría ante una ponderación en B determinada con estos datos, la señal que tenemos en una ponderación conocida y el exponencial de esta diferencia entre las dos ponderaciones en B, la que estamos suponiendo y la que tenemos medida, y conociendo el coeficiente aparente de difusión. Entonces, asumiendo un modelo lineal, se puede inferir el valor a ponderaciones B que en realidad no fueron medidas. Entonces los pasos serían primero hacer el cálculo del mapa de C, como se hace siempre, y después con esos datos hacer la ponderación en una difusión sintética en función de esta ecuación que vemos acá. Y de esta manera obtendríamos estas imágenes. Acá vemos una difusión adquirida en B1000, digamos tradicional. Vemos una difusión adquirida con un B2000, pero después vemos una difusión sintética con un B2000 y se ven prácticamente iguales, y en ambos casos lo que se ve es que el contraste de la lesión es un poco mejor. También vemos difusión sintética B2500 y se parecen mucho a la difusión adquirida realmente con valores B más altos. Entonces lo que hicimos para experimentar qué utilidad podía tener esta técnica, construimos un software muy sencillo que lo que hace es tomar los valores del B0 y los valores del B1000, calcula el mapa de C y en base a esos datos calcula la difusión sintética a partir de esta ecuación que vimos. Y lo aplicamos a algunos pacientes que vimos recientemente. Este es un caso de un paciente que vimos con una amnesia global transitoria que tenía en la resonancia magnética una lesión puntiforme a nivel del hipocampo derecho. Y lo que se ve en el B, en este caso llevamos la ponderación a 4000 y vemos que la lesión se circunscribe un poco mejor, no hay una gran diferencia en la calidad de la imagen, pero sí se ve que se genera un poco más de contraste en la lesión. Este caso es interesante, es un paciente con un stroke protuberancial en el que se ve que hay una lesión con restricción a la difusión, se ve la caída de la DC a nivel de la hemiprotuberancia izquierda, algo también de brillo a nivel del exponencial ADC, y con las ponderaciones sintéticas vemos que la lesión se demarca tal vez un poco mejor, más mientras mayor sea la ponderación en difusión que le damos. Pero lo que se advierte es que a nivel del mesencéfalo, una imagen que no se veía en el B1000 y que era muy sutil en el ADC, y quizá algo sí se veía en el exponencial, se empieza a ver en el B2000, en el B3000 y es muy evidente en la ponderación B4000. En general en la literatura uno no encuentra que con la difusión sintética se detecten más lesiones que con la difusión B1000. Pero en este caso la lesión realmente en el B1000, incluso ajustando la ventana, no era ostensible. Este creo que es el caso más interesante, es un paciente que tenía un tumor parietal con edema y que estaba generando un efecto T2 en la difusión. Vemos acá el B1000 adquirido, donde vemos todo un área de brillo a nivel de la corteza, también algo en el parénquima, pero cuando uno va a ver el mapa de C, en realidad ve que también hay un aumento de los valores, se ve blanco, es decir, no se
no se corrobora la restricción a la difusión, entonces uno pensaría que es un tumor con edema que genera efecto T2. Y de hecho es así, pero es interesante ver cómo en la difusión sintética todo esto que corresponde a edema, porque se ve blanco en el ADC, en realidad se ve con caída de señal cuando aumentamos la ponderación en difusión. Es decir, que estamos evitando parte de ese efecto T2. Sin embargo, en algunas áreas eso no sucede y permanecen brillantes en la difusión sintética. Y lo interesante de esto es que cuando uno va a ver más en detalle el ADC, encuentra que esos lugares en los cuales la difusión sintética sigue marcando un aumento de la señal, en realidad hay una caída del ADC y son zonas que corresponden a restricción verdadera. Y cuando uno va a ver el FLAIR ve que se ve edema alrededor del tumor, pero no en esas regiones que la difusión sintética marcó como restricción verdadera. Es lo que vemos más en detalle acá a nivel de la corteza occipital. A nivel del B1000 vemos que todo brilla, a nivel del ADC se marca restricción solo a nivel occipital, y en la difusión sintética se marca como negro aquello que era en realidad un efecto T2 y sigue brillando lo que finalmente era una restricción verdadera. Y este efecto es más evidente mientras mayor es la ponderación B sintética. Este es el caso de un paciente con una encefalopatía, rápidamente evolutiva, que tenía movimientos anormales y que se descartaron todas las causas y quedó catalogada como una posible encefalopatía por priones versus inmunomediada seronegativa, donde vemos múltiples lesiones con restricción a la difusión en el caudado a nivel bilateral y en múltiples áreas de la corteza. Y lo que encontramos es que en algunas de las regiones corticales donde la difusión B1000 no marcaba lesión, sí eran evidentes en la difusión sintética con distintas ponderaciones, y que eso lo pudimos corroborar cuando íbamos a ver el ADC. Supongamos esta lesión frontal que no aparece evidente en el B1000, pero sí se ve en el ADC, y con ponderación sintética B3000 es evidente. Algo similar a nivel frontovasal derecho, y además una lesión a nivel del caudado derecho que no era tan evidente en la difusión B1000, sí se veía en el ADC, y de nuevo en la difusión sintética aparece. Este es un caso que vimos también recientemente con unas características imagenológicas muy similares, lesiones corticales y de los ganglios de la base bilaterales. Acá también el diagnóstico presuntivo fue una enfermedad por priones versus una enfermedad inmunomediada. En este caso la difusión sintética no identificó lesiones nuevas, pero sí se puede ver que el contraste de las lesiones es mucho más evidente con ponderaciones mayores que con la ponderación B1000 habitual. Por último, una paciente de 30 años que consultó por disestesias en la mano derecha y una hipoestesia en el examen físico, una migrañosa habitual con aura visual, pero que ahora había debutado con este síntoma nuevo. Cuando consultó hicimos una resonancia magnética, encontramos en la susceptibilidad magnética algo de congestión a nivel parieto occipital izquierdo. Había un enlentecimiento de los tiempos. Este es el mapa de tiempo al pico que mostraba un enlentecimiento de los tiempos o un aumento del tiempo al pico a nivel parietal y occipital izquierdo, y una difusión que era normal excepto por una imagen sutil a nivel precentral izquierdo, que era muy concordante con los síntomas, pero que realmente era un poco incompatible con el diagnóstico, y que fue dudoso. Los imagenólogos consideraron que se trataba de un artefacto, y cuando lo vemos en la difusión sintética vemos que esa imagen desaparece, lo cual nos hace pensar que no era una restricción verdadera. Y para terminar, mostrar este estudio. Es un estudio que se hizo sobre 33 pacientes con un ataque isquémico transitorio que tenían una imagen de resonancia magnética inicial negativa y una de seguimiento
positiva. Ellos encontraron que de ese total de 33 pacientes, como dato más interesante, 2 pacientes mostraban lesiones restrictivas en la difusión computada que no habían sido evidenciadas en la difusión B1000 y que se corroboraron con la resonancia magnética de seguimiento. 2 pacientes sobre un total de 33. En este sentido podría ser una técnica prometedora. Entonces, como conclusión, podemos decir que la difusión sintética es una técnica de postprocesamiento rápida que permite mejorar el contraste de las lesiones verdaderamente restrictivas a la difusión y que puede ser una opción válida, al menos en el ámbito de la investigación y de la neurología vascular.